bueno, yo no sé si va a responder a lo que realmente me habían mandado, pero como ha dicho Javier, yo he hecho lo que me ha parecido. Yo lo que voy a hablar, me habrían dicho lo de la dimensión fraterna de la caridad o algo así, ¿no? Entonces yo lo que he hecho ha sido intentar hacer una cosa un poquito más teórica sobre la fraternidad al comienzo, para luego ir aterrizando a través de lo que podemos llamar el prójimo. Otro aspecto es que podríamos llamar Nazaret, es decir, que el ejercicio de la caridad lo hacemos en la vida ordinaria, para terminar hablando de la misericordia, cogiendo algunos aspectos de la parábola del buen samaritano, es decir, intentando hacer esa concreción. Así que desde ahí pues comienzo. En lo que decía Javier, oye, que sí, que ya con libertad lo podéis hacer. Es verdad que en la vicaría del clero, yo me imagino que a Javier en su vicaría le ocurre lo mismo. Cuando hay una cosa de un hospital, pues está el vicario territorial y está él. Pues son los dos. En eso tenemos que ser, ¿verdad, Javier? A veces delicados. Llama a un vicario, pero que se va a tener que esperar. Bueno, pues el planteamiento que voy a hacer es, en principio, sobre la fraternidad. Hago un planteamiento teórico y luego intento hacer un poquito de desarrollo. Digo teórico, el resumen. El resumen podría ser que, frente a la fraternidad puramente intramundana del marxismo o de la Ilustración, la fraternidad cristiana hunde sobre todo sus raíces en la paternidad común de Dios, como tesis. En segundo lugar, que la paternidad de Dios es una paternidad mediada en el Hijo, que incluye la unidad fraterna en ese mismo Hijo. Y si se quiere que la fraternidad cristiana alcance su plenitud, tiene que incluir entonces un conocimiento más profundo de la paternidad de Dios y una mayor vivencia de la unión con Cristo Jesús mediante la gracia, como tesis. La paternidad de Dios confiere a la paternidad cristiana su verdadera solidez. No se nos puede olvidar que Jesús nos revela el hecho de que la hermandad tiene un Padre. Eso nos diferencia de otras búsquedas de la fraternidad que quieren hacer una hermandad sin Padre. Y eso últimamente lo vemos mucho. Se habla mucho de fraternidad, pero la paternidad, la figura del Padre, queda muy marginada actualmente en los medios dominantes de cultura en lo que nos estamos moviendo. Y eso lo tenemos que tener nosotros en consideración. Este Dios, el Padre, no es un Dios de los filósofos, como decían, sino es el Dios vivo, el Dios de Abraham. ¿Recordáis aquello, verdad, de la experiencia? ¿Quién era? Pascal, me parece que le encontraron en el forro de su chaqueta, decía Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios, ¿recordad? Bueno, pues por ahí tendríamos que empezar. No es el Dios de los filósofos, sino que es el Dios vivo, el Dios de Abraham, y más aún, es el Dios de Jesucristo, y por tanto el Dios que ha asumido nuestra carne, nuestra naturaleza en toda su integridad. En Cristo Jesús no solo Dios ha hablado a los hombres, sino que se ha convertido definitiva y radicalmente en su interlocutor. Es decir, la fraternidad cristiana está marcada por un hecho original, que Cristo Jesús se ha hecho verdaderamente hermano de los hombres y encuentra su eje en esta relación fraterna que tenemos con Jesús. Somos hermanos porque Jesús es hermano de cada uno de nosotros. Y este hecho veremos que admite diversos grados de hermandad con todos los hombres, son imagen de Dios, con los que buscan en sus vidas la verdad,
el que hace la voluntad del Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, recordad. Con los cristianos, sus discípulos. Id y decid a mis hermanos que estaré en Galilea, recordad. En ese sentido, la fraternidad de los cristianos se cimienta en nuestra incorporación a Cristo. El acto donde primero se realiza esa incorporación es el bautismo, que si es necesario luego se renueva en la penitencia, y la realización permanente de nuestra unidad corporal con el Señor y entre nosotros se renueva fundamentalmente en la celebración de la Eucaristía. La fraternidad cristiana se basa en la fe que nos asegura que somos realmente hijos del Padre del Cielo y hermanos unos de otros. Tal convicción nos exige ser cada vez más conscientes de la dimensión social de la fe. Por ejemplo, al explicar el Padre Nuestro, normalmente nos atenemos a explicar la palabra Padre. Pero, por ejemplo, San Cipriano le parecía que lo correcto no es solo explicar la palabra Padre, sino predicar también el adjetivo, no solo el sustantivo, sino también el adjetivo, Padre Nuestro. Y porque solo hay uno que tiene derecho al llamar a Dios mi Padre, que es Jesucristo, el Hijo único, todos los demás hombres tenemos que decir en definitiva Padre Nuestro. Así, para nosotros, Dios solo es Padre en cuanto que formamos parte de la comunidad de sus hijos. Dios es solo para mí Padre en cuanto que yo estoy en él nosotros de sus hijos. Queda claro, ¿no? Cristo nos ha enseñado a decir Padre Nuestro y el adjetivo nuestro, no se nos debe olvidar, es tan importante como el sustantivo Padre. Debemos ser capaces de mostrar que la fe cristiana en el Dios Padre incluye necesariamente la aceptación de los hermanos, la fraternidad de los cristianos entre sí. Este adjetivo subraya, por tanto, un aspecto esencial que afecta a nuestra relación con Dios. Somos hijos y, por tanto, hermanos. La fe profunda en el Padre Nuestro ha de transformarse en una nueva actitud ante Dios, ante los hombres considerados como hermanos. Ante Dios adoptará las posturas de confianza y amor, que no voy a desarrollar. Y una segunda actitud tiene que ver con el prójimo. Ser cristiano es incorporarse a Cristo con la consecuencia de que somos hechos hijos en el Hijo. Una segunda tesis. La unión con Cristo incluye la unión de los cristianos entre sí y, por tanto, incluye la superación de los límites naturales e históricos que separan a los hombres. La fraternidad está basada en la solidaridad de la fe común y la fraternidad cristiana está llamada a la universalidad y a la comunión con todos los hombres y grupos humanos y al servicio de todos. La fraternidad cristiana, nos decía San Pablo, desde este momento no valoramos a nadie con criterios humanos, de modo que si alguien vive en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y ha aparecido algo nuevo. En 2 Corintios 5:16. Las diferencias que aún existen a raíz de eso pierden toda su fuerza. La diferencia entre Israel y los paganos, entre pureza e impureza, entre elegidos y no elegidos.
Él ha hecho, dice San Pablo, de los dos pueblos un solo pueblo, destruyendo el muro de la enemistad que los separaba. Él ha reconciliado a los dos pueblos con Dios, uniéndolos en un solo cuerpo por medio de la cruz y destruyendo la enemistad, dice en Efesios 2, 12 siguientes. Ya no hay distinción entre judío y no judío, entre esclavo o libre, entre varón y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir, hay una supresión de las diferencias religiosas y sociales entre hombres y mujeres. Gálatas 3:27. Solo queda una frontera, un límite realmente válido, que es el que hay entre creador y criatura. Ante él, todos los demás límites se vuelven absolutamente irrelevantes. Una tercera tesis, no la voy a desarrollar mucho. El cristiano no solo implica la supresión de límites, sino que él mismo crea una nueva frontera entre los cristianos y los no cristianos, pero no me voy a entretener ahí excesivamente. Por consiguiente, el cristiano es inmediatamente solo hermano del cristiano, pero no del no cristiano. Esto lo estudiáis aparte, ¿eh? Yo os aconsejo que hay un librito del cardenal Ratzinger que se llama La fraternidad de los cristianos, que lo recordaba desde hace años. Él desarrolla este aspecto. Ser cristiano es, por tanto, ser hermano del cristiano. Y su deber, pero su deber de amar tiene que ver, al margen de esto, con el necesitado que precisa de él. Eso lo tenemos que tener claro. Sin embargo, sigue en pie la necesidad urgente de construir y conservar una fraternidad profunda dentro de la comunidad cristiana. San Pablo habla de los de dentro y los de fuera. Eso aparece en el propio texto. Son los que están fuera. Por ejemplo, esto lo veis en 1 Tesalonicenses 4, del 10 al 12. Y este concepto reducido de hermano es el único cristiano. Luego os leéis la Fratelli Tutti y os organizáis como Dios os dé a entender. Sigo otro poco. Voy a intentar ver ahora el tema del prójimo, porque hemos dicho que ser hermano no excluye el que tenemos que amar a todos los que están en situación de necesidad, el prójimo. Referido al prójimo, voy a empezar hablando de cómo Jesús vive gran parte de su vida en Nazaret, para que luego sea esa la actitud que también nosotros podamos encarnar a la hora de vivir la fraternidad y a la hora de vivir la misericordia con nuestro prójimo. Para Jesús, el hacerse hombre y vivir en Nazaret no fue una experiencia, entre comillas, lo de experiencia. Voy a ironizar un poco. Pues me voy a Vallecas, se decía hace muchos años, para hacer una experiencia de inserción en el mundo de los pobres. Una experiencia. Bueno, para Jesús no fue una experiencia, fue un estilo de toda su vida, que prolongará en su actividad pública y en su pasión. Brilla su caridad fraterna y su amistad en lo ordinario y gris de la vida de cada día. ¿Qué puede significar Nazaret en nuestra vida? En cualquier misión se impone lentamente la rutina, la repetición, lo ordinario, el contacto con la gente corriente, las tareas sencillas de cada día. Y el espíritu de Nazaret es vivir todo esto con plenitud, con un gran amor,
es valorar lo ordinario, la gente ordinaria. Es valorar el testimonio sencillo, la simple presencia, la amistad, la caridad simple y rutinaria con la que repetidamente nos encontramos todos los días. La caridad, el servicio del Evangelio, no se prueba en lo extraordinario, sino en la rutina del día a día. ¿Qué actitudes pueden ayudarnos? Primero, la madurez de la caridad no se da tanto con las personas y situaciones que nosotros elegimos, sino con aquellos que la vida nos impone, que es la gente y circunstancias que Dios nos manda. Esto es lo que pone a prueba la madurez de nuestro amor al prójimo, pues al ser cercanos conocemos sus defectos que nos irritan. Surgen incompatibilidades y malos entendidos. La tentación es ignorar a los cercanos por los lejanos, viviendo una caridad de grandes ideales, pero sin concreción inmediata. Luego lo vamos a ver cuando hable un poquito de la parábola del buen samaritano. La madurez del amor preferencial por los pobres no se prueba teniendo ideas avanzadas o discutiendo. Se prueba sobre todo en la actitud y contacto cotidiano con el pobre concreto. El pobre que nos interrumpe, que a veces nos engaña, que es impertinente y egoísta. Yo le oigo a Javier, como dicen también los de San Egidio, de que no se trata solo de hacer caridad con los pobres, sino ser amigo de los pobres. Yo creo que eso es un cambio de actitud profunda. La madurez del amor preferencial por los pobres se prueba, por tanto, en los pobres concretos. Y luego está, como otro grado, la práctica de la pobreza. La pobreza evangélica es la renuncia interna a personas, cosas, lugares, planes, a fin de crecer en libertad y amor, y se expresa en una práctica exterior, en un estilo de vida simple y austero. A veces hemos hecho experiencias con los pobres, pero conservando nuestros salarios y la seguridad que nos proporciona el tener a fin de mes un ingreso. Eso cada uno tendrá que ver, ¿verdad?, cómo lo hace. Refiriéndonos al prójimo, en general, tenemos que tener un punto de partida, la convicción de que en los demás, nuestros prójimos, hay algo que tiene que ver con Dios y que por lo tanto hacer daño a otros es pecaminoso y que toda forma de caridad es buena. Punto de partida. Y además tenemos la intuición de que en los enfermos, en los pobres, está Cristo presente. El mandamiento del amor al prójimo así nos lo dice. Y todas las razones bíblicas del amor a los hombres tienen que ver con Dios y no con los hombres. Debemos amarnos porque Dios nos ama y nos amó primero, y nos muestra ese amor enviando a Jesucristo a entregarse por nosotros. La primera carta de Juan, capítulo 4, 11, 12, nos habla de ello. Segundo lugar, todo prójimo es parte de Cristo. Tiene algo de Cristo. Amarle con el mismo amor con que amo a Cristo, del cual Él es parte. La imagen del cuerpo, que es uno, pero que tiene muchos miembros, recordad, en 1 Corintios 12, 12 siguientes. Amamos a los demás porque en ellos hay una presencia de Jesucristo. Jesús no se identifica con mi prójimo. El prójimo no es Cristo, pero está como impregnado de Cristo. Tendríamos que leer, haciendo sus matices también, Mateo 25, que es lo que se nos viene
Cuando lo hicisteis con alguno de estos mis hermanos, conmigo lo hicisteis, pero no son Cristo. La misericordia. La misericordia es la práctica del amor fraterno y nos indica los caminos concretos de la encarnación del amor. En la parábola del buen samaritano, la voy a ir enlazando aquí, tenemos que leerla no solo cuando empieza diciendo quién es mi prójimo. Entiendo yo que la tenemos que empezar a leer cuando el doctor de la ley le pregunta qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Porque ahí nos da unas claves para entender lo otro. Primero debemos preguntarnos qué puede exigirme Dios, cuál es la exigencia de Dios, cuál es su mandamiento, qué tengo que hacer. Luego, en segundo lugar, es preciso aclarar a qué ámbitos de mi vida afecta esa pregunta. El interrogante de quién es mi prójimo responde a esa pregunta. La parábola, por tanto, debe comprenderse en el contexto más amplio que incluye todo el diálogo entre Jesús y el doctor de la ley. Y hay una progresión significativa en la respuesta a las preguntas sobre el qué hay que hacer. Por tanto, los caminos concretos de la encarnación del amor aparecen en la parábola y Jesús nos enseña que la práctica de la misericordia es la única vía que crea fraternidad y que nos hace hermanos. ¿Cuál de los tres se portó como prójimo? El ser hermanos de los demás no es automático. No somos hermanos mientras no actuemos como tales. Debemos hacernos hermanos de los demás por la práctica de la misericordia. El hacerme hermano del otro supone salir de mi mundo, como vemos en la parábola del samaritano, para entrar en el mundo del otro, en su situación. Y la fraternidad no consiste solo en prestar un servicio exterior, sino un gesto de servicio que nos compromete y nos saca de nosotros mismos. Por tanto, se nos exige, en primer lugar, una capacidad de ver como actitud, capacidad de ver en la realidad las situaciones de necesidad que nos interpelan. Seguramente recordáis la parábola del rico y el pobre Lázaro. El problema de ese hombre rico no es que sea un hombre injusto, no es que sea un ladrón, no. Es que ni siquiera ve al pobre, no le ve. Y no le ve porque está centrado en sí mismo. Es como cuando hacemos una foto, ¿verdad? Y ponemos una cosa en primer plano y todo lo demás queda difuminado. Tan centrado estaba en sus banquetes, en sus vestidos, en sus fiestas, que no ve más allá de eso. Mucho de eso está sucediendo en nuestro mundo y puede también estar sucediéndonos a nosotros. Por tanto, lo primero que necesitamos es capacidad de ver y de ver en la realidad las situaciones que nos interpelan. Y en consecuencia tenemos que pedir a Dios que nos dé ojos para saber ver. O si queréis, para saber mirar, porque a lo mejor vemos, pero no miramos. El mirar es también una actitud del corazón. En segundo lugar, hace falta una actitud de compasión, es decir, valentía para dejarnos implicar en los sufrimientos de los demás. Y por eso podemos pedir a Dios perdón por nuestras indiferencias. Aparece como tercera actitud una solicitud que se traduce
en una disponibilidad a trabajar concretamente por la superación de las situaciones de necesidad. Por ello, la actitud orante que corresponde es dar gracias a Dios. Y por último, aparece una actitud de implicación de otros en la misma lógica de atención al ser humano. Cuídalo en mi ausencia, toma este dinero, si hay algo más, yo te lo pago a mi vuelta. Y ya refiriéndonos a esto mismo, aterrizándolo más en la parábola, lo primero que nos llama la atención es cuando Jesús habla de un hombre, sin más. Designa de forma genérica, sin que se precise su condición social. Es decir, estamos ante un ser humano necesitado de ayuda. En cambio, los otros personajes sí que son señalados con una característica socio-religiosa. Son bandidos, es un sacerdote, es un levita, es un samaritano. Pero el hombre, el necesitado, es un hombre. Está designado de forma genérica. En segundo lugar, tenemos ante nosotros un relato ejemplar, aunque es una parábola, pero es un relato ejemplar. No exige pasar de un plano simbólico al religioso. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Tenemos que hacer una transposición. Aquí aparece simplemente lo que nos pide es extender el ejemplo a los demás casos de la vida que se presentan en situaciones y contextos semejantes. Y el doctor de la ley lo que le pide a Jesús en ese diálogo es un criterio teórico que le sirva para orientarse en las diversas situaciones de la vida. ¿Qué tengo que hacer? Criterio teórico, aunque sea que tengo que hacer, no deja de ser teórico. Y Jesús lleva a cabo un doble desplazamiento en la pregunta del doctor de la ley. El primer desplazamiento es de la teoría a la práctica. No se puede decir quién es mi prójimo sin referirse a la experiencia concreta. El quién es mi prójimo no es una materia de discusión entre expertos de la ley. En segundo lugar, un desplazamiento de fuera a dentro. La verdadera cuestión no es quién es mi prójimo, sino quién se hace prójimo del otro, que es bien diferente. Igual que es muy diferente el decir yo creo en Dios o yo vivo como creyente. Saber que Dios existe, podemos decir eso, afirmar eso, saber muchas cosas sobre Dios sin que me comprometan para nada. Teórico. O vivir como creyente. Aquí el desplazamiento, por tanto, no es solo saber quién es mi prójimo, sino quién se hace prójimo del otro. La cuestión del hacer, ¿qué tengo que hacer?, solo encuentra respuesta en quien renuncia a la pretensión de contar con un recetario que establezca lo que debe hacer. Y al contrario, debe dejar implicarse en la vida. Es Jesús el primero que no se pregunta quién es mi prójimo, sino que se comprende a sí mismo como quien se hace prójimo del hombre. Para eso ha venido. Y así aparece en toda su vida pública. ¿Qué significados podemos sacar de todo esto? Primero, no reducir el significado de la parábola a términos puramente moralistas, convirtiendo la parábola en una simple exhortación a mostrar un mejor corazón para con los necesitados. Haríamos una perversión. Tiene una consecuencia moral, es evidente, pero no la podemos reducir a puro moralismo. En segundo lugar, hay que pensar en nuestra relación con Dios que guía nuestras necesidades con el prójimo. Se nos invita, por tanto, a abandonar una comprensión de las exigencias de Dios
en términos de prestaciones que tengamos que hacer para quedar justificados. Hay que abandonar esa relación con Dios de esa manera. En tercer lugar, la actuación del creyente no se medirá con criterios abstractos, sino que encontrará siempre su verdad en la implicación concreta en las diversas situaciones de la vida y sobre todo en las de la vida ordinaria, como decíamos antes. Y el que comprende esto ve cómo toda la vida se pone en movimiento. Podemos identificar ahora en la caridad la síntesis verdadera de la ley. Por eso tenemos que leer la parábola en el contexto más amplio de la pregunta del doctor de la ley. Y yo aquí me callo y podemos dialogar un poquito, si queréis, antes de empezar a lo siguiente, o os dejo descansar, como queráis. Pues ya está.